Todos creemos saber lo que son hasta que nos piden que demos una definición. ¿Qué son las emociones? De esto estaremos hablando hoy y de los estados de ánimo y cómo ellos pueden abrirnos o cerrarnos posibilidades en la vida. Hola, yo soy Adriana del Castillo y te doy la bienvenida a mi canal. Las emociones, un tema que se habla muchísimo, está siempre en boca de las personas. Se habla mucho de lo que es la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Se habla mucho de las emociones cuando hablamos de manifestación y de creación de realidad. Pero, ¿qué son realmente las emociones? Si miramos y empezamos a buscar distintos conceptos, vamos a ver varias formas de mirarla o varias formas de entenderla. Hay personas que dicen que ellas son mensajeros que vienen a decirnos situaciones o cosas que tenemos que ir trabajando y ajustando en nuestra vida. Si vemos a nivel etimológico, nos dice que emoción es igual a emore, o viene de la palabra emore, que significa movimiento. Por eso es que se dice que las emociones son aquellas que nos ponen en acción. Y si vemos un poco la definición que nos regala Rafael Echeverría en la ontología del lenguaje, él ya es un poco más filosófico y dice que es una distinción del lenguaje para referirse al cambio en nuestro campo de posibilidades a raíz de un determinado acontecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones están precedidas por un acontecimiento, algún suceso, algún evento. Podemos identificar eso y saber exactamente qué emoción estamos sintiendo. Por ejemplo, si yo recibo una buena noticia y me pongo alegre, mi emoción es de alegría, pero yo puedo identificar el acontecimiento que generó esta alegría. Ahora, las emociones son solo una parte de nuestra vida emocional, también están los estados de ánimo. Y muchas veces escuchamos estas dos palabras y sentimos que son lo mismo, pero tienen unas pequeñas diferencias. Ya sabemos entonces que la emoción, vamos a tomar la emoción como esta energía que nos pone en acción, que nos abre a nuevos espacios de posibilidades. Y muy importante, que está precedida por algún acontecimiento, algún evento o algún suceso. Y esto ¿por qué es importante tenerlo presente? Porque cuando yo quiero determinar o saber qué es lo que pasa en una emoción conmigo o con otra persona, yo tengo que entender el acontecimiento que la generó. ¿Okay? Cuando una persona, por ejemplo, viene molesta y tú le preguntas, oye, ¿qué te pasó? Y te dice nada, ya tú sabes que no te quiere comentar lo que sucedió porque hay un acontecimiento que activó y generó esa emoción. Ahora, en los estados de ánimo es un poquito distinto. No hay un acontecimiento que lo preceda. Es algo que nos contiene. Y Rafael Echeverría dice esto: el estado de ánimo condiciona nuestras acciones. Los seres humanos estamos siempre en algún estado de ánimo que comúnmente no elegimos ni controlamos, simplemente nos encontramos en él. Estamos como inmersos en ese estado de ánimo y ahí entonces nos surgen estas preguntas. No hay nada que podamos hacer respecto a nuestros estados de ánimo. Debemos resignarnos a que nuestros estados de ánimo nos posean. Y él aquí nos dice que no es así, que nosotros tenemos que aprender a cambiar el observador que somos de los estados de ánimo. Pero vamos a explicar un poquito más esto para verlo más claramente. Ya sabemos que la emoción es algo que se activa, ¿ok? Viene un acontecimiento, se genera una emoción, puede ser de alegría, puede ser de tristeza y es momentánea, es en el momento. Me puse eufórica, me pongo feliz y después yo puedo volver a mi estado normal. O yo tengo un proceso me pongo triste, me da rabia algo, pero después, si yo sé gestionar mis emociones, vuelvo a mi estado normal. ¿Qué pasa con el estado de ánimo? El estado de ánimo es cuando yo no logro controlar o gestionar mi emoción, por ejemplo, de tristeza, y me quedo entonces sumido por un tiempo mucho más largo en esa emoción, en ese estado, en esa emocionalidad.
¿Qué pasa? Que esa emocionalidad se va convirtiendo en apatía, en ansiedad, en estrés o en depresión, ¿ok? Entonces va ampliándose en el tiempo. La emoción es más puntual, es momentánea, mientras que el estado de ánimo permanece un poco más en el tiempo. ¿Qué pasa? Si él nos dice que siempre estamos en un estado de ánimo, nosotros tenemos que estar entonces constantemente preguntándome en qué estado de ánimo me encuentro hoy, cómo está mi corporalidad, cómo me siento, cómo está esa emocionalidad en mí, para yo poder ir conociéndome y poder entonces cambiar este observador que él comenta. Es poder ver, oye, mira, hoy estoy triste, y veo que en la tarde también estoy triste y veo que al día siguiente sigo con esa tristeza y me mantengo en ese estado de ánimo. Entonces yo allí es cuando soy responsable de decidir si me quiero quedar en ese estado de ánimo o voy a empezar a tomar las acciones necesarias para poder salir de esa emocionalidad. Ahora, ¿por qué decimos que los estados de ánimo, las emociones nos pueden abrir o cerrar posibilidades? Como habíamos visto, el estado de ánimo me condiciona, me mantiene, estoy en él, vivo en él. Y si yo no me hago consciente y responsable de eso y estoy en un estado de ánimo constante, de apatía, de tristeza, es muy difícil que yo pueda adentrarme a la vida con energía, con entusiasmo, que quiera lograr metas. Todo lo contrario, ¿verdad? Si yo estoy en este estado de ánimo, lo que quiero es estar acostada, no quiero que me vean, no quiero salir, no miro posibilidades, no veo los objetivos ni los sueños, no estoy motivado. Entonces, allí está ese cierre de posibilidades cuando yo no decido accionar y trabajar en los estados de ánimo en los que me encuentro. Ahora, si mi estado de ánimo es de alegría, es de entusiasmo, sabemos entonces que se nos van a abrir las posibilidades. ¿Por qué? Porque yo estoy abierta a la vida, al disfrute, a experimentar nuevas cosas, me conecto con mis sueños, me conecto con mis objetivos, empiezo a hacer relaciones con otras personas, estoy abierta a la vida completamente. Entonces ahí está la importancia de aprender a mirar, de aprender a conocer, de aprender a gestionar tanto nuestras emociones como nuestros estados de ánimo, de intervenirlos para poder cambiar ese observador del que estábamos hablando. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer esta intervención? ¿Cómo hacemos para cambiar este observador? Y te voy a regalar entonces 3 pasos para poder hacerlo. El primero, crear este nuevo observador de estados de ánimo. ¿Cómo creamos un nuevo observador de estados de ánimo? Preguntándome constantemente cuál es el estado de ánimo en el que yo me encuentro. Cuando yo me hago esta pregunta, estoy mirándome hacia adentro, me estoy haciendo consciente de cuáles son mis emocionalidades, me estoy haciendo consciente de cuáles son las acciones que yo estoy ejecutando debido a ese estado de ánimo, porque vamos actuando condicionados por ese estado de ánimo. Entonces, al yo desarrollar o crear este nuevo observador, me permito entonces mirar dónde estoy y empezar a hacer los cambios, que vendría siendo el segundo paso, que es desarrollar la capacidad para intervenir en los estados de ánimo en que nos encontramos. ¿Qué significa intervenir en los estados de ánimo? Empezar a mirarlos para cambiarlos. Si yo sé que estoy en un proceso de tristeza, para yo intervenirlo tengo que entonces empezar a cambiar mi actitud, cambiar mis acciones, solicitar ayuda, quizás ir a terapia, ir a psicología, empezar a intervenir en ellos para hacer estas modificaciones y estos cambios de lugar. Y el tercer paso sería diseñar las acciones ya concretas para hacer los cambios. Bueno, mira, tengo que pararme todas las mañanas y bueno, voy a hacer una rutina de baile todos los días para poder mantenerme más alegre. Voy a ir a caminar, voy a empezar un nuevo proyecto para empezar a animarme con otros sueños y con otras metas. Empiezo entonces ya a crear acciones concretas, ya planificadas, con fechas para ayudarme a salir, a intervenir en estos estados de ánimo y poder entonces enfrentar la vida con más alegría, con más pasión, con más entusiasmo. Y ya para cerrar, quiero comentarles esto.
no solo nosotros como seres humanos tenemos unos estados de ánimo, también nuestro hogar, nuestra ciudad, nuestra comunidad, inclusive nuestro país tiene un estado de ánimo. Cuando yo puedo identificar y empiezo a trabajar no solo en mí, sino en los espacios en donde yo me desenvuelvo normalmente y hago o pongo como que dice mi granito de arena para que ese estado de ánimo se modifique, me voy a ayudar muchísimo más a que él se mejore. ¿A qué me refiero? Si yo sé y yo siento que el estado de ánimo de mi hogar está también triste porque yo estoy en ese proceso depresivo, entonces empiezo a hacer también cambios y acciones en el hogar, a cambiarle esa energía, empiezo a colocar a lo mejor flores, matas, cambiar los muebles, cambiar los colores. Empezamos también a hacer estos cambios de estado de ánimo en las cosas y en los objetos para poder complementar y hacer mucho más fácil este proceso de intervención en los estados de ánimo y en nuestras emociones. Entonces, bueno, eso es lo que quería hoy conversar con ustedes. Mañana, en los próximos videos voy a estar hablando cómo trabajar las emociones desde el cuerpo, cómo trabajar las emociones desde el lenguaje y el otro es cómo diseñar estados de ánimo y emociones. Entonces, si te interesan estos temas y quieres saber un poco más, puedes darle a suscribirte y a la campanita para que te sigan llegando mis videos. Gracias por escucharme.